Listo. Entonces, continuando con lo de los transformadores, tenemos varias notas, que son como particularidades ahí, cosillas o datos interesantes. Nota, coloquialmente a los transformadores se les llama trafos, porque transformadores es una palabra muy larga. Entonces, a veces vamos a ponerle trafos aquí, y a veces yo voy a decir trafos. Otra nota, los conductores usados en los devanados típicamente son de cobre, dada su buena conductividad. Para el tendido eléctrico se prefiere aluminio, porque es más liviano y barato, a pesar de que su conductividad no es tan buena como el cobre. Entonces ahí empiezan motivos no eléctricos, digamos. Muchas veces para este tipo de cosas uno dice, bueno, y pongamos el mejor conductor para que tenga menos pérdidas, pero resulta que, y esto es cierto, el mejor conductor es, creo que el oro y el segundo es la plata. Entonces pongamos cablecitos de plata ahí o de oro, ¿verdad? Primero, muy caro. Segundo, se los roban porque si se roban los de cobre, se van a robar los de oro y los de plata. Entonces no los vamos a poner. Pero adentro, digamos, cuando ustedes compran un motor, cuando compran un transformador o algo así, ya dentro de esos equipos sí se usan conductores de cobre. Ahí sí se prefiere. En líneas de transmisión y ese tipo de cosas no se usa tanto, digamos, lo que se usa es aluminio. Porque es barato y porque es liviano, y el hecho de ser liviano ahorra costos en líneas de transmisión, en postes y en todo tipo de soportería asociada a eso. Después, otra nota. El factor de potencia o bien el desfase entre la tensión y la corriente en el transformador están determinados por las cargas que se alimentan. Es decir, alguien podría decir, bueno, ya dijimos que no es un inductor, pero alguien puede seguir de necio y decir, bueno, y el desfase aquí tiene que ser un atraso de 90 grados. No. ¿Por qué no? Pensemos en este ejemplo, por eso pongo esto. ¿Qué factor de potencia tiene esto? 1. ¿Cuánta Q tiene esto? 0. Entonces, este devanado tiene que estarle dando solo P, 0Q. ¿De acuerdo? Este devanado tiene que estar consumiendo solo P, nada de Q. Y esta fuente está entregando solo P, nada de Q. Bueno, esto está... Esto queda, digamos que es supeditado a lo que está aquí. Si yo hubiera puesto un capacitor, entonces este entrega recto. Ojo lo que voy a decir porque esto puede confundir. Si este es un capacitor, ¿este qué hace? En términos de potencia. Genera Q. Entonces este consume Q. Y este genera P. Genera Q. Pues de nuevo. Este genera Q, porque es un capacitor, en el caso que es un capacitor. Entonces este consume esa Q. Entonces este genera esa Q y este consume esa Q. Entonces al final de cuentas, hay una Q aquí y hay una Q aquí. Este es un paso intermedio que lo que hace es transformar el asunto. Pero al final de cuentas tenemos una fuente que la carga y la fuente en conjunto, la fuente y la carga dan una potencia que cumple con el teorema de Telegen y da 0. Todo. Es decir, este va a estar consumiendo la Q que este le está entregando. Y yo sé que se ve raro, porque ahí, en este caso, este está consumiendo Q, pero ahí puede pasar, porque es Q, no es P. ¿De acuerdo? En el caso con la resistencia, este está consumiendo una P, y esa P, ¿de dónde viene? Que este la genera. ¿De acuerdo? Otra nota, dice, en ocasiones es difícil determinar cuál devanado es el primario. En estos casos puede seleccionarse cualquiera. Es decir, hay veces que uno va a tener un circuito muy complicado, no hay bronca con eso. Generalidades, damos cuidado. Generalidades sobre los transformadores. Pues cada uno de esos devanados, o cada uno de los devanados del transformador se caracteriza por un número de vueltas N, ya lo hemos dicho. El transformador se caracteriza por una relación de transformación que puede expresarse como, entonces hay diferentes formas de expresar esa relación de transformación. Puede ser, número de vueltas es a en número de vueltas, es decir, N1 es a N2, o 1 es a N2 entre N1, o N1 entre N2 es igual a 1, o la magnitud de la tensión en el primario es a la magnitud de la tensión en el secundario, o 1 es a o a es a 1. ¿Podrías repintar esos circulitos? ¿Cuáles? Punto y coma.
No. La relación, digamos, entre 1 y A y 1. No son circulitos, son dos puntos. Perdón, sí, 2 puntos. Pues yo me acuerdo una vez que estábamos en la escuela, y eso que uno pone a trabajar en grupo. Alguien le preguntó, un compañero le preguntó al otro, como que le estaba dictando algo, y le digo 3 puntos, y él se quedó 3 puntos. Sí, 3 puntos, y puso esto. Y yo, mae, no puede ser. Bueno, y sí, no son 2 puntos, son 3, entonces digo. Bueno. Se le llama devanado primario al devanado del trapo que se encuentra del lado del cual proviene la potencia activa. ¿Verdad? Ya sabemos que a veces eso no es tan fácil de ver. Pero en un caso como este, el primario es este porque está del lado del generador. Y este es el secundario. El otro se conoce como secundario. Después, si la tensión del primario es mayor a la del secundario, se dice que el transformador es reductor. En el caso opuesto, se le llama elevador. Si las tensiones son iguales, se le llama transformador de aislamiento, que tiene sus aplicaciones, no las quiero mencionar aquí, es como, tiene sus aplicaciones a nivel de electrónica, me parece, pero aquí no vamos a ver utilidad aquí, porque para qué quiero poner un transformador que me dé la misma tensión a ambos lados, poco, nada que ver, pero existen sus aplicaciones. No pare todavía. Voy a copiar un par de cositas aquí, yo creo que no voy a poder ver completo, yo no sé cómo. El semestre pasado vi todo esto en una lección, no tengo la más remota idea de cómo fue que lo hice, pero bueno. No sé, pero allí no da tiempo, simplemente. Te voy a hacerme de cuentas que no estoy tan lento. Voy a ver entonces unas ecuacioncillas más y voy a explicar algo. Ok, vamos a ver unas ecuaciones aquí. Yo no sé por qué, yo creo que ustedes ya las deben haber visto en algún lado. Relaciones importantes. Vamos a tener que bueno, algunas relaciones para los transformadores, o más bien yo creo que todas, tal vez hay alguna otra que no viene aquí, estas son las más fundamentales. Son estas, ya deben conocer algunas. Es fasor V2 entre fasor V1 es igual a N2 entre N1. Fasor I2 entre fasor I1 es igual a N1 entre N2. P1 es igual a P2, Q1 es igual a Q2, S1 es igual a S2, cita 1 es igual a cita 2. Bueno, una pregunta muy usual es, profe, pero ¿y cómo es que dos fasores divididos dan un número real? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa?
que el ángulo de este fasor, esta ecuación nos está diciendo que las magnitudes, es decir, veámoslo, veamos así un tirito. V2 es igual a N2 entre N1 por V1. Esa ecuación, así como está, lo que nos dice es el ángulo de este es igual al ángulo de este multiplicado por, más bien, el ángulo de los dos son iguales y la única diferencia es en su magnitud. Entonces una conclusión importante es los citas son iguales, pero no solo los citas, también los alfas y también los fis. Pero no quiero poner tanta gente aquí. Los ángulos son iguales, es decir, ustedes tienen un fasor corriente de un lado que es veamos que, ok, vamos a ver, tenemos dos fasores de corriente, tienen la misma dirección pero diferente magnitud. Y la diferencia en magnitud está por la relación de vueltas, la relación de transformación. ¿De acuerdo? Ahora, tengo algo aquí que explicar, pero no me va a dar tiempo de hacerlo hoy. Y no tiene mucho sentido tratar de explicarlo hoy. Entonces, tal vez empiezo ahí un poquito, pero antes voy a hacer algo. Eso sí me parece importante y me parece que calza con la cantidad de tiempo que tenemos. ¿Cuál es el principal motivo de usar transformadores? Yo creo que estoy bastante seguro que esto no lo he dicho aquí. Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el principal motivo para usar transformadores? ¿Es cambiar los niveles de tensión? Para interferir en la transmisión. Ok, ¿cómo es eso? Poder transmitir energía por largas líneas. No se pierde tanta. Eso ya lo dije yo. ¿Cómo sabe usted eso? ¿De dónde lo sacó? Esa es una pregunta, digamos, importante porque a mí yo no recuerdo a alguien que me lo dijera. Yo recuerdo que después a mí me cayó la peseta y dije, y la respuesta es sí, pero ¿cómo funciona eso? ¿Va bien? Bueno. Ok, la cosa es, bueno, Fabián tiene un 100 y usted también. Ustedes probablemente ya han escuchado de que Edison y Tesla y ese pleito, ¿verdad? Yo no sé mucho de esa historia, ¿verdad? Yo solo sé que los maestros eran así. Bueno, lo que uno escucha es que Tesla era un crack y era el bueno, y el otro era el mal right, que le andaba basureando todo, ¿verdad? Como que se quemaban papeles, y hay gente que dice que Tesla ya tenía toda la vara resuelta y alguien le quemó los papeles, y ya, nada que hacer. Sí, cosas así. Hay una película, ¿no la han visto? Que se llama, sale, a mí me hace gracia porque sale el mae de Batman, sale Wolverine y sale la Viuda Negra, los tres ahí, es como Avengers 1, digamos, Avengers. De los magos, la Preston. Sí, se llama El Gran Truco, me parece. Yo no la he visto completa, pero sí. Ahí Wolverine se va a buscar a Tesla porque quiere hacer una torre ahí de esas de tira rayos. Si juegan Clash of Clans saben de qué estoy hablando. La que tira rayos. Sí, hace una bobina Tesla que se supone que tira rayos. La cosa es, al final de cuentas, Edison defendía la corriente directa y Tesla defendía la corriente alterna. Entonces era un pleito ahí y era como ya empresa contra empresa y así. Entonces, la cuestión es, al final de cuentas, ganó la corriente alterna y eso lo sabemos porque aquí tenemos corriente alterna, ¿verdad? Y la corriente alterna, digamos que, como una expresión que pueda usar en video. No sé, ustedes me entendieron. Es decir, ganó la corriente alterna por mucho. Ahí sonó. Ok, ¿por qué? Y eso es culpa de que hay transformadores. Si no hubieran transformadores, los transformadores solo funcionan en corriente alterna porque se basan en el principio de inducción de Faraday y eso va con una derivada. Ahí, la ley de Faraday va. Bueno, voy a ponerlo por aquí. La cosa es, ustedes me corrigen, V es igual a N de
y DDT, ¿cierto? Y esto, no quiero entrar en detalles con esto, simplemente esto va asociado al campo magnético, y el campo magnético es variable cuando la corriente es variable, y si usamos corriente directa, esto es una constante, entonces no hay tensión inducida. Es decir, lo que quiero decir, esto se hace constante, su derivada se hace cero, entonces no hay tensión inducida. Entonces lo que está pasando en un lado del circuito no afecta al otro lado del circuito en corriente directa. Entonces un transformador no hace nada. En corriente alterna sí, por eso es lo que estamos usando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tal vez voy a hacerlo más o menos formal. Tal vez no voy a copiar mucho, pero la explicación ahí queda por cualquier cosa. Está haciendo largas. Gracias a los transformadores. Entonces, importancia de los transformadores en sistemas de potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? La idea es, en los países, o en general, en general, digamos, los centros poblacionales no están donde están la mayoría de los recursos naturales. Es decir, aquí, digamos, por ejemplo, digamos que aquí los recursos naturales están como en zonas aledañas al Valle Central. Hay algunos que están dentro del Valle Central, pero la mayoría, digamos, están ahí como Guanacaste, ahí como más al sur, no sé. Pero no suelen estar dentro de las zonas más pobladas. Entonces necesitamos llevar la potencia desde donde están los recursos hasta donde están los centros de consumo. Esa es la idea, ¿verdad? Al final de cuentas la electricidad, digamos, la electricidad no se usa. Uno no usa la electricidad directamente como decir, yo ocupo electricidad ya. Es decir, yo ocupo movimiento, yo ocupo calor, yo ocupo luz, no sé, sonido, no sé. Uno no ocupa la electricidad, uno ocupa la electricidad porque eso le permite transportar la energía. Yo diría que esa es la importancia de la electricidad, digamos, a nivel energético, digamos, a nivel de señales, y eso ya es más complicado, por eso no me meto, digamos. Pero a nivel de energía, digamos, usted pone a cientos de kilómetros una turbina a dar vueltas y esa energía la trae con cable. Usted de aquí, a partir de esa energía, usted no tiene luz aquí. Cuando uno enciende un bombillo, la turbina se frena un poquito. Es decir, y hay una conexión, hay un acople, que no todo es eléctrico, porque también en los transformadores hay acople magnético, pero hay un acople, a fin de cuentas, entre lo que pasa aquí y lo que pasa en los centros de generación. Entonces, la estructura de los sistemas de potencia es así. Y esto es un diagrama simplificado. Y ya los de termofluidos tienen que haberlo visto. Pero yo se lo hacerlo generalmente.
La estructura del sistema de potencia es más o menos así. Entonces uno lo divide, o digamos que se analiza en etapas. Esta es la etapa de generación. Esta es la etapa de transmisión. Esta es la etapa de distribución. Esta es la etapa de consumo. Entonces, identifiquemos qué es cada una, digamos. En la etapa de generación lo que tiene es el recurso, ya sea natural o sea, bueno, en general son recursos naturales, ¿verdad? Ya sean energías limpias o no sean limpias, pero que sea petróleo no quiere decir que no es un recurso natural. Aquí tenemos dos recursos naturales. Tenemos turbinas, tenemos motores de combustión interna, tenemos generadores. Eso me transforma digamos, la energía de su forma en la naturaleza a energía eléctrica. Después tenemos eso, lo que pasa aquí es, justo a la salida de del centro de generación, tenemos algo que se llama subestaciones. Las subestaciones son centros de transformación industriales, digamos, a gran escala, que están representadas en este diagrama con este transformador. Después de eso, este es una subestación elevadora. Esta es una subestación reductora. Y este es trafo de distribución. Y estos son canales. Entonces nada más les voy a contar cómo es que está el sistema y ahorita les digo por qué es que está así. Entonces, a la salida de las centrales eléctricas o de la etapa de generación, lo que tenemos es una subestación elevadora que lo que hace es elevar la tensión. Entonces eleva un montón la tensión. Después tenemos etapa de transmisión. La etapa de transmisión son esas líneas que yo creo que ustedes las conocen, tienen que haber visto las líneas de transmisión, que son como estructuras ahí con un montón de como eslabones que llevan los cables, son bien altas. Cuando ya llegamos a los pueblos, digamos allá a los centros poblacionales, tenemos una subestación reductora y empieza la etapa de distribución. En la etapa de transmisión tenemos una impedancia que es la que va a asociar los kilómetros de cable que hay ahí. Y aquí tenemos otra impedancia que es la que va a asociar también a los kilómetros o a los cientos de metros de cable que hay ahí. Y esta etapa de distribución es la que va asociada a los cables que van como así en los postes, los que van arriba, los más altos, los que van arriba. Esa es la etapa de distribución. Después tenemos los transformadores de distribución, que son los de poste, o unos verdes, que por aquí hay uno, ¿verdad? Sí, estos son los de poste, son los tarros, ¿verdad? Son los que van aquí. Tarros. No, todo el mundo le dice así, los tarritos. Yo no sé por qué es que explotan. Yo no sé, es como popular haber visto uno explotado o explotar. Yo nunca he visto uno explotar. Pero yo había visto uno que tiró como rayos y todo. Apagué todos los breakers Se de vio la una casa. bobina de Tesla. Sí, fue profe, ahí estaba en la calle y nada, se puso a alumbrar todo. Yo, por precaución, apagué los breakers y todo. Sí, no sé.
conozco la historia de nada. Eso tiene aceite adentro, para que no se caliente. Es decir, es como para cuando hay hora pico y la gente está consumiendo mucho, el aceite hace que dure un rato en calentar. Yo conozco, bueno, alguien me contó la historia de que la esposa de un amigo le cayó el aceite y se quemó toda. Se quedó feo. Bueno, no importa, eso es historia aparte. Y después tenemos la etapa de consumo, que son las cargas. Entonces, aquí la tensión esto es alta tensión. Voy a ponerle nada más AT. Esto es media tensión y esto es baja tensión. Y aquí usualmente hay como baja tensión o media tensión. Ahora, ¿por qué? Porque esto es así, es decir, esto no fue como que así es en la naturaleza, esto lo hicimos así, o no lo hice yo, lo hizo la gente. ¿Por qué se hizo así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué tanto transformador? ¿Por qué no pusimos un cable y ya? Ok, esa es una forma de verlo, pero no es así. Es decir, el concepto no va lo más encaminado que podrían dar, digamos. Lo que dice José Ignacio es, ¿cómo le digo? José Ignacio, ¿José está ahí? Ok. Ahí van a haber caídas de tensión, entonces yo necesito reponer esas caídas de tensión subiendo la tensión. Pero porque aquí la subo un montón, es decir, aquí hay como 1000 volts, aquí hay como 230.000 volts, aquí hay como 34.500 volts y aquí hay 120. ¿Por qué? Y no es peligroso. O sea, que una casa esté cerca de, por ejemplo, una subestación elevadora y todo. Sí, pero ¿para qué la subimos en primer lugar? Para eliminar la corriente. Ok, ahí sí. Es decir, nosotros, como la filosofía aquí está un poco rara, digamos. Como que el objetivo principal no es subir la tensión. Es que si subimos la tensión, bajamos la corriente. Entonces, la corriente que le pasa a es más chiquitita. Entonces, en las líneas de transmisión, uno no tiene corrientes tan altas. Contrario a lo que alguien podría pensar. La corriente, de hecho, digamos, yo aquí consumo un ampere, digamos que de aquí sale un ampere, pero en medio no pasa un ampere. En medio puede pasar una casi que una milésima parte de ese ampere. Aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí tengo una impedancia y si yo pongo un cable directo, ese ampere pasa a lo largo de toda la línea. Pero y esto es una impedancia que fácil es más grande que la impedancia de carga, porque son kilómetros y kilómetros de cable. Que tiene buena conductividad, pero tampoco, ¿verdad? Es mucha distancia. Entonces, lo que hacen los transformadores es que permiten, lo que hacemos es elevar la tensión para bajar la corriente y que la corriente que pase por aquí sea más chiquitita. Y aquí, ¿por qué no nos vamos con alta tensión hasta allá? Porque es por lo que dice Jorge, que aquí, digamos, yo no puedo meter la línea de tensión, la línea de transmisión, yo no puedo meter el cable aquí. ¿Por qué? Porque me electrocuto, porque la tensión es demasiado alta. Entonces vamos como en grada, digamos, cuando ya nos vamos acercando a los centros de consumo, bajamos a media tensión, entonces vamos ahí por encima para que la gente no toque. Cuando ya queremos llegar a las casas, bajamos la tensión y alimentamos. Entonces la idea es, ese toque nos permite a nosotros esquivar el tener mucha corriente alta aquí. Entonces, si hacemos corriente directa, tenemos que pasar la corriente por kilómetros y kilómetros de cable. Si hacemos corriente alterna, podemos tener esto, aquí van a haber pérdidas y solo le va a llegar una parte de la potencia que yo saqué desde aquí hasta allá, pero la eficiencia sigue estando como arriba del 95%. Entonces es un poco magia ahí, un poco, este asunto. Y aquí yo puedo tener energía que viene de Guanacaste y todo bien. Y no estoy gastando, sepan lo que no estoy gastando un 10% en pérdidas. Además. Entonces, por eso es que ganamos corriente alterna. Y por eso es que es importante los transformadores. ¿Sí? Pero los tarros, los dos de alta van pegados arriba, ¿verdad? Y los otros tres que salen van de ladito. ¿Qué es los dos de alta? ¿Los dos qué? Los dos vivos, porque es vivo y neutro.
En el río no igual. Suave, 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 suave. Yo creo que eso es para otro día. Eso es para la gira, profe. Para la gente. Eso es para la gira, sí. Es que, digamos, donde usted me dice eso, yo tendría que acordarme del dibujo y... Es decir, No, pero o sea, físicamente están pegados al piso. sí, están pegados arriba, pero es que eso... Es que ya empezamos con el concepto de vivo y neutro. No hemos dicho nada de eso. Entonces no quiero meterme con eso todavía a explicarlo. Entonces, hay una clase para eso. Entonces, mejor todavía no. ¿Algo más con esto? Tenía que decir algo más. Bueno, yo creo que podemos dejarlo por acá.